Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, título original en inglés, Romeo and Juliet o The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet. La excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta, 1597. Es una tragedia y melodrama del dramaturgo inglés William Shakespeare. Cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre sí, deciden casarse de forma clandestina y vivir juntos. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el suicidio antes que vivir separados. Esta relación entre sus protagonistas se ha convertido en el arquetipo de los llamados amantes desventurados o star-crossed lovers. La muerte de ambos, sin embargo, supone la reconciliación de las dos familias. Las dos familias principales de Verona eran los ricos Capuletos y los Montagues. Había habido una vieja disputa entre estas familias, que había crecido hasta tal altura. Y tan mortífera era la enemistad entre ellas, que se extendía a los parientes más remotos, a los seguidores y retenedores de ambos bandos, hasta tal punto que un sirviente de la casa de Montague no podía encontrarse con un sirviente de la casa de Capuleto, ni un encuentro de Capuleto con un Montague por casualidad. Pero se produjeron palabras feroces y a veces derramamiento de sangre, y frecuentes fueron las peleas de tales encuentros accidentales, que perturbaron la alegre tranquilidad de las calles de Verona. El viejo Lord Capulet preparó una gran cena, a la que fueron invitadas muchas bellas damas y muchos invitados nobles. Todas las bellezas admiradas de Verona estaban presentes. Y todos los que llegaban eran bienvenidos si no eran de la casa de Montague. En esta fiesta de los Capuletos, Rosalina, amada de Romeo, hijo del viejo Lord Montague, estaba presente, y aunque era peligroso que se viera a un Montague en esta asamblea, Benvolio, amigo de Romeo, convenció al joven señor para que fuera a esta asamblea disfrazado de máscara, para que pudiera ver a su Rosalina y, viéndola, compárela con algunas bellezas de Verona, que, dijo, le harían pensar que su cisne es un cuervo. Romeo tenía poca fe en las palabras de Benvolio. Sin embargo, por amor a Rosaline, fue persuadido de ir. Para Romeo era un amante sincero y apasionado, y que perdió el sueño por amor y huyó de la sociedad para estar solo. Pensando en Rosaline, que lo desdeñaba y nunca le repetía su amor con la menor muestra de cortesía o afecto, y Benvolio deseaba curar a su amigo de este amor mostrándole diversidad de damas y compañía. A esta fiesta de los Capuletos, entonces, el joven Romeo, con Benvolio y su amigo Mercutio, se enmascaró. El viejo Capuleto les daba la bienvenida, y les dijo que las mujeres que tenían los dedos de los pies sin plagarse de callos bailarían con ellas. Y el anciano estaba alegre, y dijo que había usado una máscara cuando era joven, y que podría haber contado un cuento susurrante al oído de una bella dama. Y cayeron a bailar, y Romeo se sorprendió de repente con la extraordinaria belleza de una dama que bailaba allí, que le parecía enseñarle a las antorchas a brillar, y su belleza se mostraba de noche como una rica joya llevada por un blackamoor, belleza demasiado rica para usarla, demasiado querida para la tierra. Como una paloma nevada tropezando con cuervos, dijo, tan ricamente brillaba su belleza y perfección sobre las damas de sus compañeras. Mientras pronunciaba estas alabanzas fue escuchado por Tybalt, sobrino de Lord Capulet, que por su voz lo conocía como Romeo. Y este Tybalt, de temperamento ardiente y apasionado, no podía soportar que un Montague se cubriera con una máscara, para huir y despreciar, como decía, en sus solemnidades. Irrumpió y enfureció excesivamente. Ya habría matado al joven Romeo. Pero su tío, el viejo Lord Capuleto, no dejaría que le hiciera ningún daño en ese momento, tanto por respeto a sus invitados como porque Romeo se había portado como un caballero, y todas las lenguas de Verona se jactaban de ser un joven virtuoso y bien gobernado. Tybalt, obligado a ser paciente contra su voluntad, se contuvo, pero juró que este vil Montague pagaría caro en otro momento su intrusión. Al bailar, Romeo observó el lugar donde estaba la señora, si a favor de su hábito de enmascarar, que podría parecer excusa en parte la libertad, presumió de la manera más gentil tomarla de la mano, llamándola santuario, que si profanaba tocándolo, era un peregrino sonrojado y besaría es para expiación. Buen peregrino, contestó la señora, tu devoción se muestra demasiado educada y cortés. Los santos tienen manos que los peregrinos pueden tocar pero no besar.
¿No tienes labios de santos y peregrinos también? Dijo Romeo. Sí, dijo la señora, labios que deben usar en la oración. Oh, entonces, mi querido santo, dijo Romeo, escucha mi oración y concédela, para que no me desespere. En tales alusiones y presunciones amorosas se comprometieron cuando la señora fue llamada su madre. Y Romeo, preguntando quién era su madre, descubrió que la dama cuya belleza sin igual le impresionaba tanto era la joven Julieta, hija y heredera del señor Capuleto, el gran enemigo de los Montagues, y que sin saberlo había dedicado su corazón a su enemigo. Esto le preocupaba, pero no podía disuadirlo de amar. Como poco descansó Julieta cuando descubrió que el hombre amable con el que había estado hablando era Romeo y un Montague, porque de repente había sido golpeada por la misma pasión apresurada y desconsiderada por Romeo que había concebido para ella, y un prodigioso nacimiento de amor le pareció, que debía amar a su enemigo y que su afecto se asiente allí, donde las consideraciones familiares deben inducirla principalmente al odio. Al llegar la medianoche, Romeo con sus compañeros partió, pero pronto lo echaron de menos, porque, incapaz de mantenerse alejado de la casa donde había dejado el corazón, saltó a la pared de un huerto que estaba al fondo de la casa de Julieta. No había pasado mucho tiempo, rumiando sobre su nuevo amor, cuando Julieta apareció por encima de una ventana, a través de la cual su extraordinaria belleza parecía romperse como la luz del sol en el este, y la luna, que brillaba en el huerto con una luz tenue, se le apareció a Romeo como enferma y pálida de dolor ante el superior brillo de este nuevo sol. Y apoyando su mejilla sobre su mano, se deseó apasionadamente un guante en esa mano, para que pudiera tocarle la mejilla. Ella todo esto mientras pensaba sola, suspiró profundamente y exclamó: «Ah, yo». Romeo, embelesado por soportarla hablar, dijo, en voz baja y sin ser escuchado por ella: «Oh, habla de nuevo, ángel brillante, porque tal apareces, estando sobre mi cabeza, como un mensajero al lado del cielo al que los mortales vuelven a mirar». Ella, inconsciente de ser escuchada por casualidad, y llena de la nueva pasión que había dado a luz la aventura de esa noche, llamó a su amante por su nombre, a quien suponía ausente. «Oh Romeo, Romeo», dijo ella, «¿por qué eres Romeo? Niega a tu padre y rechaza tu nombre, por mi bien, o si no quieres, sé solo mi amor jurado, y ya no seré un Capuleto». Romeo, teniendo este estímulo, no habría hablado, pero él estaba deseoso de oír más, y la señora continuó su apasionado discurso consigo misma, como pensaba, aún reprendiendo a Romeo por ser Romeo y un Montague, y deseándole otro nombre, o que dejara de lado ese odiado nombre, y por eso nombre que no formaba parte de sí mismo, debería llevarse todo ella misma. Ante esta palabra amorosa Romeo ya no podía abstenerse, pero, retomando el diálogo como si sus palabras le hubieran sido dirigidas personalmente, y no meramente de fantasía, le instó a llamarlo amor. O con cualquier otro nombre que ella quisiera, porque ya no era Romeo, si ese nombre le desagradaba. Julieta, alarmada al escuchar la voz de un hombre en el jardín, no sabía al principio quién era qué. A favor de la noche y la oscuridad, había tropezado con el descubrimiento de su secreto, pero cuando volvió a hablar, aunque sus oídos aún no habían bebido 100 palabras de esa lengua, pero tan agradable es el oído de un amante que inmediatamente supo que era el joven Romeo. Y expostuló con él sobre el peligro al que se había expuesto trepando por los muros del huerto, porque si alguno de sus parientes lo encontrara allí sería la muerte para él, ser un Montague. «Alac», dijo Romeo, «hay más peligro en tu ojo que en 20 de sus espadas. Mírame bien, señora, y soy una prueba contra su enemistad. Mejor que mi vida termine con su odio que esa odiada vida se prolongue para vivir sin tu amor». «¿Cómo entraste en este lugar?», dijo Juliet, «¿y por qué dirección?». «El amor me dirigió», respondió Romeo. «No soy piloto, pero si estás tan lejos de mí como la vasta costa que está bañada por el mar más lejano, debería aventurarme en busca de tal mercancía». Un rubor carmesí vino sobre el rostro de Julieta, aunque Romeo no lo vio por la noche, cuando reflexionó sobre el descubrimiento que había hecho, pero sin querer hacerlo, de su amor por Romeo. Ella habría recordado sus palabras, pero eso era imposible. Fan habría permanecido en forma, y habría mantenido a su amante a distancia, como es la costumbre de las damas discretas, fruncir el ceño y ser perversa, y dar a sus pretendientes duras negaciones al principio. Para mantenerse alejados,
y afectar una timidez o indiferencia donde la mayoría ama, para que sus amantes no los piensen demasiado a la ligera o ganarlos con demasiada facilidad, porque la dificultad de alcanzar aumenta el valor del objeto. Pero no había lugar en su caso para las negaciones, o postergaciones, ni ninguna de las artes consuetudinarias de la demora y el cortejo prolongado. Romeo había escuchado de su propia lengua, cuando no soñó que él estaba cerca de ella, una confesión de su amor. Así que, con una franqueza honesta que la novedad de su situación excusaba, confirmó la verdad de lo que había escuchado antes, y, dirigiéndose a él con el nombre de Fair Montague, el amor puede endulzar un nombre amargo, le suplicó que no le imputara su fácil cesión a la ligereza o a una mente indigna, sino que debía echar la culpa de ella, si fuera una falta, por el accidente de la noche que tan extrañamente había descubierto sus pensamientos. Y agregó, que aunque su comportamiento hacia él podría no ser lo suficientemente prudente, medido por la costumbre de su sexo, ella resultaría más cierto que muchos cuya prudencia era disimulada, y su modestia artificial astucia. Romeo empezaba a llamar a los cielos para dar testimonio de que nada estaba más alejado de sus pensamientos que imputar una sombra de deshonra a una mujer tan honrada, cuando lo detuvo, rogándole que no jurara, porque aunque ella se alegraba de él, no se alegraba del contrato de esa noche, era demasiado imprudente, demasiado desaconsejado, también repentino. Pero al ser urgente con ella para intercambiar un voto de amor con él esa noche, dijo que ella ya le había dado el suyo antes de que él se lo pidiera, es decir, cuando escuchó su confesión, pero ella se retractaría de lo que entonces le había otorgado, por el placer de volver a dárselo, porque su generosidad era tan infinita como el mar, y su amor tan profundo. De esta conferencia amorosa fue llamada por su enfermera, que se acostó con ella y pensó que era hora de que estuviera en la cama, porque estaba cerca del amanecer, pero, regresando apresuradamente, le dijo 3 o 4 palabras más a Romeo, cuyo significado era, que si su amor era realmente honorable, y su propósito de matrimonio, le enviaría un mensajero mañana para fijar un momento para su matrimonio, en el que ella pondría toda su fortuna a sus pies, y lo seguiría como su señor por todo el mundo. Mientras estaban resolviendo este punto, Julieta fue llamada repetidamente por su enfermera, y entró y regresó. Y volvió, porque parecía tan celosa de que Romeo se fuera de ella cuando era una niña de su pájaro, que dejará saltar un poco de su mano y arrancarla con un hilo de seda. Y Romeo era tan reacio a separarse como ella, porque la música más dulce para los amantes es el sonido de las lenguas de los demás por la noche. Pero al fin se separaron, deseando dormir y descansar mutuamente dulces para esa noche. Se acababa el día cuando se separaron, y Romeo, que estaba demasiado lleno de pensamientos sobre su amante y esa bendita reunión para permitirle dormir, en lugar de irse a casa, inclinó su rumbo hacia un monasterio para encontrar a Fray Lorenz. El buen fraile ya estaba despierto en sus devociones, pero al ver al joven Romeo en el extranjero tan temprano, conjeturó acertadamente que esa noche no se había acostado, sino que un moquillo de afecto juvenil lo había mantenido despierto. Tenía razón al imputar al amor la causa de la vigilia de Romeo, pero hizo una conjetura equivocada sobre el objeto, porque pensaba que su amor por Rosaline lo había mantenido despierto. Pero cuando Romeo reveló su nueva pasión por Julieta, y pidió la ayuda del fraile para casarse con ellos ese día, el santo levantó los ojos y las manos asombrado ante el repentino cambio de afecto de Romeo, porque había estado al tanto de todo el amor de Romeo por Rosaline, y de sus muchas quejas por ella desdén. Y dijo que el amor de los jóvenes no reposaba verdaderamente en sus corazones, sino en sus ojos. Pero Romeo, contestando que él mismo lo había reprendido a menudo por adorar a Rosalina, que no podía volver a amarlo, mientras que Julieta amaba y era amada por él. El fraile estaba de acuerdo en cierta medida con sus razones, y pensando que una alianza matrimonial entre el joven Julieta y Romeo podría ser felizmente el medio de compensando la larga brecha entre los Capuletos y los Montagues. Que nadie lamentaba más que este buen fraile, que era amigo de ambas familias, y que a menudo había interpuesto su mediación para compensar la pelea sin efecto. En parte movido por la política, y en parte por su afición por el joven Romeo, al que podía no negar nada, el anciano consintió en unir sus manos en matrimonio. Ahora Romeo fue realmente bendecido, y Julieta, que conocía su intención por un mensajero que había enviado según lo prometido, no dejó de llegar pronto a la celda de Fray Lorenz,
donde sus manos estaban unidas en santo matrimonio, el buen fraile rezando a los cielos para que sonrían ante ese acto, y en la unión de este joven Montague y joven Capuleto, para enterrar la vieja lucha y las largas disensiones de sus familias. Al terminar la ceremonia, Julieta se apresuró a casa, donde se quedó, impaciente por la llegada de la noche, momento en el que Romeo prometió venir a encontrarse con ella en el huerto, donde se habían conocido la noche anterior. Y el tiempo intermedio le pareció tan tedioso como la noche anterior a un gran festival parece un paciente niño que tiene galas nuevas que puede que no se ponga hasta la mañana. Ese mismo día, hacia el mediodía, los amigos de Romeo, Benvolio y Mercutio, caminando por las calles de Verona, se encontraron con un grupo de los Capuletos con el impetuoso Tybalt a la cabeza. Era el mismo Tybalt enojado que habría peleado con Romeo en la fiesta del viejo Lord Capulet. Él, al ver a Mercutio, lo acusó sin rodeos de asociarse con Romeo, un Montague. Mercutio, que tenía tanto fuego y sangre juvenil en él como Tybalt, respondió a esta acusación con cierta agudeza, y a pesar de todo lo que Benvolio podía decir para moderar su ira, comenzaba una pelea cuando el mismo Romeo pasaba por ese camino. El feroz Tybalt pasó de Mercutio a Romeo, y le dio la denominación vergonzosa de villano. Romeo deseaba evitar una pelea con Tybalt sobre todos los hombres, porque era el pariente de Julieta y muy querido por ella. Además, este joven Montague nunca había entrado completamente en la pelea familiar, siendo por naturaleza sabio y gentil. Y el nombre de un Capuleto, que era el nombre de su querida dama, era ahora más bien un encanto para disipar el resentimiento que una consigna para excitar la furia. Así que trató de razonar con Tybalt, a quien saludó suavemente con el nombre de Good Capulet, como si él, a pesar de ser un Montague, tuviera un placer secreto al pronunciar ese nombre. Pero Tybalt, que odiaba a todos los Montagues como odiaba el infierno, no oía ninguna razón, sino que sacaba su arma, y Mercutio, que no conocía el motivo secreto de Romeo, por desear la paz con Tybalt, pero consideraba su actual tolerancia como una especie de sumisión tranquila y deshonrosa. Con muchas palabras desdeñosas provocó a Tybalt a la persecución de su primera pelea con él. Y Tybalt y Mercutio lucharon, hasta que Mercutio cayó, recibiendo la herida de su muerte mientras Romeo y Benvolio se esforzaban en vano por separar a los combatientes. Al estar muerto Mercutio, Romeo ya no mantuvo su temperamento, sino que devolvió la denominación desdeñosa de villano que Tybalt le había dado, y lucharon hasta que Romeo mató a Tybalt. Este asado mortífero que caía en medio de Verona al mediodía, la noticia rápidamente llevó al lugar a una multitud de ciudadanos, y entre ellos los señores Capuleto y Montague, con sus esposas, y poco después llegó el propio príncipe, que, siendo pariente de Mercutio, a quien Tybalt había matado, ya habiendo tenido la paz de su gobierno a menudo perturbada por estas trifulcas de Montagues y Capuletos, llegó decidido a poner la ley en la más estricta fuerza contra aquellos que deberían ser declarados delincuentes. Benvolio, que había sido testigo ocular de la refriega, fue ordenado por el príncipe que relatara el origen de la misma, lo que hizo, manteniendo lo más cerca posible de la verdad sin dañar a Romeo, suavizando y excusando el papel que sus amigos tomaron en ella. Lady Capulet, cuyo dolor extremo por la pérdida de su pariente Tybalt la hizo no tener límites en su venganza, exhortó al príncipe a hacer justicia estricta a su asesino, y a no prestar atención a la representación de Benvolio, quien, siendo amigo de Romeo y Montague, habló parcialmente. Así, suplicó contra su nuevo yerno, pero aún no sabía que él era su yerno y el marido de Julieta. Por otro lado, había que ver a Lady Montague suplicando por la vida de su hijo, y argumentando con cierta justicia que Romeo no había hecho nada digno de castigo al quitarle la vida a Tybalt, que ya había perdido la ley por haber matado a Mercutio. El príncipe, impasible por las exclamaciones apasionadas de estas mujeres, al examinar detenidamente los hechos pronunció su sentencia, y por esa frase Romeo fue expulsado de Verona. Pesadas noticias para la joven Julieta, que había sido novia por unas pocas horas, y ahora por este decreto parecía eternamente divorciada. Cuando la noticia le llegó, al principio se dio a la rabia contra Romeo, que había matado a su querido primo. Ella lo llamó tirano hermoso, angélico diabólico, paloma hambrienta, cordero con naturaleza de lobo, corazón de serpiente escondido con cara floreciente, y otros, como nombres contradictorios, que denotaban las luchas en su mente entre su amor y su resentimiento.
Pero al final el amor consiguió la maestría, y las lágrimas que derramó por el dolor que Romeo había matado a su primo se convirtieron en gotas de alegría de que viviera su marido, a quien Tybalt habría matado. Luego vinieron lágrimas frescas, y estaban completamente de dolor por el destierro de Romeo. Esa palabra fue más terrible para ella que la muerte de muchos Tybalts. Romeo, después de la refriega, se había refugiado en la celda de Fray Lorenz, donde conoció por primera vez la sentencia del príncipe, que le parecía mucho más terrible que la muerte. A él le parecía que no había mundo fuera de los muros de Verona, ni vivir fuera de la vista de Julieta. El cielo estaba allí donde vivía Julieta, y más allá era el purgatorio, la tortura, el infierno. El buen fraile habría aplicado el consuelo de la filosofía a sus dolores, pero este joven frenético no habría oído hablar de ninguno, pero como un loco se rasgó el pelo y se tiró al suelo, como decía, para tomar la medida de su tumba. De este estado indecente se despertó por un mensaje de su querida señora que le reanimó un poco, y entonces el fraile aprovechó para expostular con él la debilidad poco masculina que había mostrado. Había matado a Tybalt, pero, también se mataría a sí mismo, mataría a su querida dama, que vivió solo en su vida. La forma noble del hombre, dijo, no era más que una forma de cera cuando quería el coraje que debía mantenerla firme. La ley le había sido indulgente que en lugar de la muerte, en la que había incurrido, había pronunciado por boca del príncipe solo el destierro. Había matado a Tybalt. Pero Tybalt lo habría matado, había una especie de felicidad en eso. Julieta estaba viva y, más allá de toda esperanza, se había convertido en su querida esposa, allí estaba muy feliz. Todas estas bendiciones, como el fraile las hizo parecer, Romeo se las quitó como una moza malhumorada. Y el fraile le hizo tener cuidado, porque los desesperados, dijo, murieron miserables. Luego, cuando Romeo se calmó un poco, le aconsejó que se fuera esa noche y se fuera en secreto de Julieta, y que de allí se dirigiera inmediatamente a Mantua, lugar en el que debía residir hasta que el fraile encontrara la ocasión adecuada para publicar su matrimonio, lo que podría ser un medio alegre de reconciliar a sus familias, y entonces no dudó. Pero el príncipe se conmovería a perdonarlo, y regresaría con 20 veces más alegría de la que salió con dolor. Romeo quedó convencido por estos sabios consejos del fraile, y se despidió para ir a buscar a su dama, proponiéndole quedarse con ella esa noche, y al amanecer emprender su viaje solo a Mantua, lugar donde el buen fraile prometió enviarle cartas de vez en cuando, para familiarizarlo con el estado de las cosas en hogar. Esa noche Romeo pasó con su querida esposa, consiguiendo entrar en secreto en su habitación desde el huerto en el que había escuchado su confesión de amor la noche anterior. Esa había sido una noche de alegría y éxtasis sin mezcla, pero los placeres de esta noche, y el deleite que estos amantes disfrutaron de la sociedad de los demás se disiparon tristemente con la perspectiva de la despedida y las fatales aventuras del día pasado. El desagradable amanecer parecía llegar demasiado pronto, y cuando Julieta escuchó el canto matutino de la alondra se habría convencido de que era el ruiseñor, el que canta de noche, pero era demasiado en verdad la alondra la que cantaba, y una nota discordante y desagradable le pareció, y las rayas del día en el este también señaló con certeza que era hora de que estos amantes se separaran. Romeo se despedía de su querida esposa con el corazón apesadumbrado, prometiéndole escribirle desde Mantua a cada hora del día, y cuando bajó de la ventana de su cámara, parado debajo de ella en el suelo, en ese triste y presagorio estado mental en el que se encontraba, se le apareció a los ojos como un muerto en el fondo de una tumba. La mente de Romeo lo malinterpretó de la misma manera. Pero ahora se vio obligado a marcharse apresuradamente, porque era la muerte para él encontrarse dentro de los muros de Verona después del amanecer. Esto no fue más que el comienzo de la tragedia de esta pareja de amantes desventurados. Romeo no se había ido muchos días antes de que el viejo Lord Capuleto le propusiera un combate a Julieta. El marido que había elegido para ella, sin soñar que ya estaba casada, era el conde París, un caballero galante, joven y noble, ningún pretendiente indigno de la joven Julieta si nunca había visto a Romeo. La aterrorizada Julieta estaba triste perplejidad ante la oferta de su padre. Ella alegó que su juventud no era apta para el matrimonio, la reciente muerte de Tybalt, que le había dejado el ánimo demasiado débil para encontrarse con un marido con rostro de alegría, y lo indecoroso que resultaría para la familia de los Capuletos celebrar una fiesta nupcial cuando sus solemnidades funerarias apenas habían terminado.
Ella alegó todas las razones en contra del partido, pero la verdadera, es decir, que ya estaba casada. Pero Lord Capulet estaba sordo a todas sus excusas, y de manera perentoria le ordenó que se preparara, porque para el jueves siguiente debería estar casada con París. Ya habiéndole encontrado un marido, rico, joven y noble, como la doncella más orgullosa de Verona podría aceptar con alegría, no podía soportarlo por una timidez afectada, pues interpretaba su negación, debía oponerse a los obstáculos a su propia buena fortuna. En este extremo Julieta se dirigió al amistoso fraile, siempre un consejero en apuros, y él le preguntó si tenía la decisión de emprender un remedio desesperado, y ella respondió que iría viva a la tumba en lugar de casarse con París. Su querido esposo viviendo, le ordenó que se fuera a casa y apareciera feliz, y dar su consentimiento para casarse con París. Según el deseo de su padre, y a la noche siguiente, que era la noche anterior al matrimonio, beber del contenido de un frasco que luego le dio, cuyo efecto sería que durante 2:40 horas después de beberlo pareciera fría y sin vida, y cuando el novio venía a buscarla por la mañana, la encontraba muerta, que entonces ella sería llevada, como se hacía en ese país, descubierta en un bier, para ser enterrada en la bóveda familiar, que si podía apaciguar el miedo de la mujer y consentir este terrible juicio, en 42 horas después de tragar el líquido, tal era su operación segura. Seguramente se despertaría, como de un sueño, y antes de despertarse, le hacía saber a su marido su deriva, y él debería venir por la noche y llevarla de allí a Mantua. El amor y el temor de casarse con París le dieron fuerza a la joven Julieta para emprender esta horrible aventura, y tomó el frasco del fraile, prometiendo observar sus indicaciones. Al salir del monasterio, conoció al joven conde París y, modestamente disimulando, prometió convertirse en su novia. Esta fue una noticia alegre para el señor Capuleto y su esposa. Parecía poner la juventud en el anciano, y Julieta, que le había disgustado sobremanera por su negativa al conde, volvió a ser su querida, ahora prometió ser obediente. Todas las cosas de la casa estaban en un bullicio contra las nupcias que se acercaban. No se escatimó ningún costo para preparar tales regocijos festivales como Verona nunca antes había presenciado. El miércoles por la noche Juliet se bebió la poción. Tenía muchas libaciones para que el fraile, para evitar la culpa que se le podría imputar por casarla con Romeo, le hubiera dado veneno, pero entonces siempre fue conocido por ser un hombre santo. Entonces, para que no se despierte antes de que Romeo venga a buscarla. Si el terror del lugar, una bóveda llena de huesos de Capuletos muertos, y donde Tybalt, ensangrentado, yacía supurando en su mortaja, no sería suficiente para distraerla. De nuevo pensó en todas las historias que había oído de espíritus que acudían a los lugares donde sus cuerpos fueron otorgados. Pero luego su amor por Romeo y su aversión por París regresaron, y ella se tragó desesperadamente el borrador y se volvió insensible. Cuando el joven París llegó temprano por la mañana con música para despertar a su novia, en lugar de una Julieta viva, su cámara presentaba el lúgubre espectáculo de un cadáver sin vida. ¡Qué muerte a sus esperanzas! ¡Qué confusión reinó entonces en toda la casa! El pobre París, lamentándose de su novia, de quien la muerte más detestable le había seducido, se había divorciado de él incluso antes de que se les unieran las manos. Pero aún más lástima fue escuchar los duelos del viejo señor y de la señora Capuleto, que teniendo solo a esta pobre niña cariñosa con la que regocijarse y consolarse, la cruel muerte la había arrebatado de la vista, al igual que estos cuidadosos padres estaban a punto de verla avanzar, como pensaban, por una prometedora y partido ventajoso. Ahora todas las cosas que se ordenaron para el festival fueron cambiadas de sus propiedades para ser la oficina de un funeral negro. La alegría de la boda sirvió para un triste festín funerario, los himnos nupciales se cambiaron por grietas sombrías, los instrumentos viventes a campanas melancólicas, y las flores que deberían haberse esparcido en el camino de la novia ahora servían para derramar su cadáver. Ahora, en lugar de un sacerdote para casarse con ella, se necesitaba un sacerdote para enterrarla, y fue llevada a la iglesia, no para aumentar las alegres esperanzas de los vivos, sino para aumentar el triste número de muertos. Las malas noticias, que siempre viajan más rápido que las buenas, ahora llevaron la triste historia de la muerte de su Julieta Romeo, en Mantua, antes de que llegara el mensajero que fue enviado por Fray Lorenz para informarle de que se trataba solo de funerales simulados, pero la sombra y representación de la muerte. Y que yacía su querida dama en la tumba pero por un corto tiempo,
esperando cuando Romeo vendría a liberarla de esa lúgubre mansión. Justo antes, Romeo había estado inusualmente alegre. Había soñado en la noche que estaba muerto, un sueño extraño, que dejaba pensar a un muerto, y que su dama vino y lo encontró muerto, y le dio tanta vida con besos en los labios que revivió y fue emperador. Y ahora que llegó un mensajero de Verona, pensó que seguramente era para confirmar alguna buena noticia que sus sueños habían presagiado. Pero cuando apareció lo contrario a esta visión halagadora, y que era su señora la que estaba muerta en verdad, a la que no podía revivir con besos, ordenó que se prepararan los caballos, porque esa noche decidió visitar Verona, y ver a su dama en su tumba. Y como la travesura es rápida para entrar en los pensamientos de los hombres desesperados, recordó a un pobre boticario, cuya tienda en Mantua había pasado últimamente, y por la apariencia miserable del hombre, que parecía hambriento, y el desgraciado espectáculo en su espectáculo de cajas vacías oscilaba en estantes sucios, y otras muestras de miseria extrema, había dicho en su momento, tal vez teniendo algunas dudas de que su propia vida desastrosa podría encontrarse felizmente con una conclusión tan desesperada. Si un hombre necesitara veneno, que según la ley de Mantua es muerte vender, aquí vive un pobre desgraciado que lo vendería. Estas palabras suyas le vinieron a la mente y buscó al boticario, quien después de algunos escrúpulos fingidos, Romeo ofreciéndole oro, al que su pobreza no pudo resistir, le vendió un veneno que, si tragaba, le decía, si tenía la fuerza de 20 hombres, lo despacharía rápidamente. Con este veneno se fue a Verona, para ver a su querida dama en su tumba, lo que significa, cuando hubiera satisfecho la vista, tragarse el veneno y ser enterrado a su lado. Llegó a Verona a medianoche y encontró el cementerio en medio del cual se encontraba la antigua tumba de los Capuletos. Había proporcionado una luz, una pala y un hierro desgarrador, y estaba procediendo a abrir el monumento cuando fue interrumpido por una voz que, con el nombre de Val Montague, le hizo desistir de sus asuntos ilegales. Era el joven conde París, que había llegado a la tumba de Julieta a esa hora intemporal de la noche para derramar flores y llorar sobre la tumba de ella, la que debería haber sido su novia. No sabía el interés que tenía Romeo por los muertos, pero, sabiendo que era un Montague, como suponía, enemigo jurado de todos los Capuletos, juzgó que venía de noche a avergonzar a los cadáveres. Por lo tanto, en tono enojado, le hizo desistir, y como criminal, condenado por las leyes de Verona moriría si lo hubieran encontrado dentro de los muros de la ciudad, lo habría detenido. Romeo instó a París a dejarlo, y le advirtió por el destino de Tybalt, que yacía enterrado allí, que no provocara su ira ni le hiciera caer otro pecado en la cabeza obligándolo a matarlo. Pero el conde desdeñado rechazó su advertencia, y le puso las manos encima como un delincuente, que, resistiendo Romeo, lucharon y París cayó. Cuando Romeo, con la ayuda de una luz, llegó a ver a quien había matado, que era París, quien, aprendió a su manera de Mantua, debería haberse casado con Julieta, tomó de la mano al joven muerto, como a quien la desgracia había hecho compañero, y dijo que lo enterraría en una tumba triunfal, es decir, en la tumba de Juliet, que ahora abrió. Y allí yacía su dama, como aquella sobre la que la muerte no tenía poder para cambiar un rasgo o una tez, en su belleza inigualable, o como si la muerte fuera amorosa. Y el monstruo flaco y aborrecido la mantenía allí para su deleite, porque yacía fresca y florecida, como se había dormido cuando se tragó ese adormecimiento poción, y cerca de ella yacía Tybalt en su sangriento sudario, a quien Romeo vio, rogó perdón por su cadáver sin vida, y por el bien de Julieta lo llamó primo, y dijo que estaba a punto de hacerle un favor matando a su enemigo. Aquí Romeo tomó su última despedida de los labios de su dama, besándolos, y aquí sacudió la carga de sus estrellas cruzadas de su cuerpo cansado, tragándose el veneno que el boticario le había vendido, cuya operación fue fatal y real, no como la poción disimulada que Julieta había tragado, cuyo efecto era ya casi caduca. Y está a punto de despertarse para quejarse de que Romeo no había cumplido su tiempo o de que había llegado demasiado pronto. Por ahora había llegado la hora en que el fraile había prometido que se despertaría, y él, al enterarse de que las cartas que había enviado a Mantua, por la desafortunada detención del mensajero, nunca habían llegado a Romeo. Vino él mismo, provisto de pico y linterna, para librar a la señora de su encierro, pero se sorprendió al encontrar una luz que ya ardía en el monumento de los Capuletos, y ver espadas y sangre cerca de él,
y Romeo y París yacían sin aliento junto al monumento. Antes de que pudiera entretener una conjetura, para imaginar cómo habían ocurrido estos accidentes fatales, Julieta se despertó de su trance y, al ver al fraile cerca de ella, recordó el lugar donde estaba, y la ocasión en que ella estaba allí, y preguntó por Romeo, pero el fraile, al oír un ruido, le pidió que saliera de aquel lugar de la muerte y del sueño antinatural, porque un poder mayor del que podían contradecir había frustrado sus intenciones, y, asustado por el ruido de la gente que venía, huyó. Pero cuando Julieta vio la copa cerrada en las manos de su verdadero amor, adivinó que el veneno había sido la causa de su fin. Y se habría tragado la escoria si quedaba alguna, y besó sus labios aún calientes para probar si aún les quedaba algún veneno. Luego, al oír un ruido más cercano de gente que se acercaba, rápidamente desenvainó una daga que llevaba, y, apuñalándose a sí misma, murió al lado de su verdadero Romeo. El reloj ya había llegado al lugar. Una página del Conde París, que había presenciado la pelea entre su amo y Romeo, había dado la alarma, que se había extendido entre los ciudadanos, que subían y bajaban por las calles de Verona exclamando confusamente, un París, un Romeo, una Julieta. Como el rumor les había llegado imperfectamente, hasta que el alboroto sacó a Lord Montague y Lord Capulet de sus camas, junto con el príncipe, para investigar las causas del disturbio. El fraile había sido aprehendido por algunos de los vigilantes, que venía del cementerio, temblaba, suspiraba y lloraba de manera sospechosa. Una gran multitud reunida en el monumento de los Capuletos, el príncipe exigió al fraile que entregara lo que sabía de estos extraños y desastrosos accidentes. Y allí, en presencia de los antiguos señores Montague y Capuleto, relató fielmente la historia del amor fatal de sus hijos, el papel que tomó en la promoción de su matrimonio, con la esperanza de que esa unión acabara con las largas disputas entre sus familias, como Romeo, allí muerto, era esposa de Julieta, y Julieta, allí muerta, era la fiel esposa de Romeo, como, antes de que pudiera encontrar una oportunidad adecuada para divulgar su matrimonio, se proyectó otra coincidencia para Julieta, quien, para evitar el delito de un segundo matrimonio, se tragó el trago del sueño, como él aconsejó, y todos la pensaron muerta. Mientras tanto escribió a Romeo para que viniera, y se llevara de allí cuando cesara la fuerza de la poción, y por qué desafortunado aborto involuntario del mensajero las cartas nunca llegaron a Romeo. Más allá de esto, el fraile no pudo seguir la historia, ni sabía más que eso, al venir él mismo a liberar a Julieta de ese lugar de muerte, encontró muertos al conde París y a Romeo. El resto de las transacciones fue suministrado por la narración de la página que había visto pelear a París y Romeo, y por el sirviente que vino con Romeo de Verona, a quien este fiel amante había entregado cartas para entregar a su padre en caso de su muerte, lo que cumplió las palabras del fraile, confesando su matrimonio con Julieta, implorando el perdón de sus padres, reconociendo la compra del veneno del pobre boticario, y su intención de venir al monumento a morir y acostarse con Julieta. Todas estas circunstancias concordaron para despejar al fraile de cualquier mano que pudiera tener en estas complicadas matanzas, más allá de las consecuencias no deseadas de sus propios artilugios bien intencionados, pero demasiado artificiales y sutiles. Y el príncipe, volviéndose hacia estos viejos señores, Montague y Capuleto, los reprendió por sus brutales e irracionales enemistades, y les mostró el azote que el cielo había puesto sobre tales ofensas. Que había encontrado medios incluso a través del amor de sus hijos para castigar su odio antinatural. Y estos viejos rivales, que ya no eran enemigos, aceptaron enterrar su larga lucha en las tumbas de sus hijos, y Lord Capulet pidió a Lord Montague que le diera la mano, llamándolo por el nombre de hermano, como en reconocimiento de la unión de sus familias por el matrimonio del joven Capuleto y Montague, y diciendo que la mano de Lord Montague, en señal de reconciliación, era todo lo que exigía para la unión de su hija. Pero Lord Montague dijo que le daría más, porque le levantaría una estatua de oro puro que, aunque Verona conservara su nombre, ninguna figura debería ser tan apreciada por su riqueza y mano de obra como la de la verdadera y fiel Julieta. Y Lord Capulet a cambio dijo que le levantaría otra estatua a Romeo. También estos pobres señores, cuando era demasiado tarde, se esforzaban por superarse mutuamente en cortesías mutuas, aunque su ira y enemistad habían sido tan mortíferas en tiempos pasados que nada más que el temeroso derrocamiento de sus hijos, malos sacrificios a sus peleas y disensiones,
podía eliminar los odios y celos arraigados de las familias nobles. Fin de la historia. Gracias. Gracias.